Hace poco vi una noticia que no sé si sea reciente o sea antigua, pero entiendo que hay varios ríos que conectan Turquía con Irán. Y Turquía ha hecho presas que acumulan agua y que evitan que el agua pase a Irán. Sin embargo, estaba viendo una noticia que posiblemente es vieja, porque no pude encontrar nada actual, pero al parecer las lluvias fueron tan abundantes en Turquía, en este río, que la presa comenzó a estar sumamente llena. Estaba al borde, estaba completamente llena, no había forma de seguir reteniendo el agua, y si no sacaban esa agua iba a ser peligroso. Entonces la noticia decía que Turquía tuvo que abrir las compuertas de esta presa para que saliera toda el agua y el agua llegara hasta el país de Irán. El video que hay sobre esta acción de las presas es bien impresionante. Es bien impresionante ver cómo se abre la compuerta y empieza a salir todo un chorro así, abundante agua, un torrente de agua que está saliendo por la presa. Imagina que toda la carta de Gálatas es como una presa que Pablo ha contenido. Ha dicho muchas cosas. Nos ha hablado ya de por qué somos salvos por la gracia, no somos salvos por las obras. Lo dijo de muchas maneras, regañó fuerte a los Gálatas. Y después Pablo está como conteniendo toda esta información y todo esto que ya nos ha dicho durante toda la carta. Y el pasaje que tenemos delante es como esa compuerta que se abre para que salga el torrente de agua hacia algo muy particular. Y si recuerdas, cuando comenzamos esta serie de predicaciones, la forma en la que titulé esta serie de predicaciones fue Jesucristo es suficiente. Jesús es suficiente. Y todo esto que ha dicho Pablo está expresándose en el versículo 14. Es como si el versículo 14 fuera esta culminación, este corriente de agua, donde Pablo va a agarrar su fuerza y va a decir: lo que les he querido decir durante toda esta carta es esto: jamás me gloríe yo en otra cosa que no sea en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el problema de la iglesia de los Gálatas, si te acuerdas, era que debido a las obras de la ley, ellos estaban gloriando en sí mismos, estaban gloriando en el hacer obras para justificarse o para creer que eran salvados por esas obras que hacían, o que por hacer ciertas obras como la circuncisión tenían un grado o un mayor honor en medio de la iglesia. Entonces Pablo va a explicar todas las cosas que ya explicó para llegar a esta frase: jamás me gloríe yo en otra cosa que no sea en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, es sumamente importante que tú y yo en pleno siglo XXI escuchemos la voz de este apóstol que nos grita desde el pasado, que nos grita: nuestro mayor bien es Cristo. No te gloríes en otra cosa más que en Jesucristo. No encuentres tu deleite supremo en ninguna otra cosa que en Jesucristo. Y lo que yo quiero demostrarte en ese texto es que Pablo ha escrito toda esta carta para decir que Jesús es suficiente, pero para declarar: nuestro mayor bien es Cristo. Es como si Pablo estuviera diciendo: gloríate solo en Cristo, descubre que tu mayor bien es Él, no nada más, no otra cosa. Por esta razón Pablo nos dijo en el primer capítulo: aun si yo mismo o un ángel del cielo viniera y les anunciara otro evangelio, no lo crean. Es más, sean anatema, sean malditos todos aquellos que traten de llevarlos por otro camino. ¿Por qué tanta severidad? Porque te están separando de tu mayor bien, que es Cristo. Por esta razón Pablo reprendió a Pedro, ¿te acuerdas? En el capítulo 2. Porque con sus acciones Pedro estaba separando a los hermanos de su mayor bien, que es el evangelio de Cristo. Por esta razón Pablo les llamó a los Gálatas insensatos. ¿Te acuerdas del capítulo 3? Son Gálatas insensatos. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los engañó? Parecen embrujados, para alejarlos de su mayor bien, que es el evangelio. Y por esta razón también leímos que Pablo volvía a sufrir dolores de parto para formar a Cristo en la iglesia de Gálatas. Por esta razón Pablo sufría dolores de parto para que nuestro mayor bien fuera formado en nosotros. Entonces, hermanos, Cristo es nuestro mayor bien. Y lo primero que quiero mostrarte del texto es que tienes que evaluar si Cristo es tu mayor bien. Evalúa si Cristo es tu mayor bien. Si lo pensamos bien en la carta, nos daremos cuenta muy rápido de que el problema con los judaizantes es que intentaban engañar a los Gálatas
No era un tema de argumentos teológicos o filosóficos, era un problema del corazón. Y aquí Pablo nos va a explicar por qué era un problema del corazón. Fíjate lo que dice el versículo 11. Miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Los que desean agradar a la carne tratan de obligarlos a que se circunciden simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Es decir, el problema de los judaizantes no era quién tenía la razón, el problema era del corazón. De hecho, si tú algún día has discutido con alguien que no cree en el Evangelio o que no cree en Dios, te darás cuenta que comienzas con una ráfaga de argumentos y empiezas a debatirle y él empieza a debatirte y empieza a rebatirle y tú sientes que vas ganando, pero él se enoja más y luego tú te enojas más y es un cuento de nunca acabar. ¿Sabes por qué? Porque no es un tema de quién tiene la razón, es un problema del corazón. Te pongo un ejemplo. Todos aquí me imagino, y tenemos varios médicos, por si creen que no, todos aquí me imagino que sabemos que la coca nos hace daño, ¿cierto? Pues es dañina. Hay muchos videos, hay muchos experimentos para demostrarte que la coca es dañina. Todos estamos convencidos de que la coca es mala. Pregunta, ¿por eso la dejamos de tomar? No. ¿Por qué? Porque nuestro deseo va por encima de nuestra salud a veces. No es un regaño sobre eso. Pero solamente quiero demostrarte con esto que el que le demuestres a alguien que tienes la razón no necesariamente va a hacer que cambie de parecer, porque el problema no es el problema de la razón, sino es un problema del corazón, donde despreciamos a Dios, donde no queremos someternos a la palabra del Señor. Y aquí Pablo nos está demostrando que el problema con los judíos no es un problema de los que los están haciendo judaizar, no era un problema filosófico o argumental o teológico. Aunque sí hay problemas en su teología, su mayor problema era su corazón. Fíjate cómo dice esta expresión, miren con qué letras grandes les escribo de mi propia mano. Y esto es muy importante porque algunos han sugerido que esta acción de Pablo nos hace ver que la dolencia crónica de Pablo, el aguijón de la carne, tiene algo que ver con la vista. No estoy muy seguro de eso, solo lo menciono porque se ha dicho frecuentemente mucho este punto de vista. Pero esta idea de que Pablo está escribiendo con letras grandes de su propia mano, más bien hace un énfasis en que lo que está por decir es sumamente importante. ¿Por qué? Porque los escritores bíblicos generalmente, no todos, pero generalmente, utilizaban un escriba o un amanuense, se le llamaba, o alguien que les ayudaba a escribir la carta. Ellos la dictaban y alguien más la escribía y la escribían juntos. Entonces, esta acción de Pablo en el versículo 11 es como si Pablo estuviera dictando la carta y le dijera a la persona que le está ayudando, ok, espérame, esto yo le escribo, espérame. Y Pablo agarra la pluma y le dice, miren cómo esto lo estoy escribiendo de mi propia mano. Aquí no estoy usando al hermano que me ayude a escribir las cartas, sino que yo lo estoy escribiendo con mi propia mano. Reconozcan mi letra, este soy yo que me tuve que parar a escribir y agarrar la pluma porque es algo importante. Y lo que les está diciendo es, los que desean agradar a la carne, traten de obligarlos a que se circunciden simplemente para no ser perseguidos a causa del Evangelio. Pablo, después de todas las explicaciones de la carta y de confrontar una y otra vez a los judaizantes, llega a una conclusión simple. Ellos quieren circuncidarse no porque crean que pueden cumplir la ley verdaderamente y no porque quieran ser más obedientes a Dios. Solo quieren hacerlo porque no quieren ser perseguidos a causa de identificarse con la cruz de Cristo. Es decir, su verdadera motivación es que no confían en Cristo. Recuerda, estas personas que estaban engañando a la iglesia, recuerda algo muy importante de ellos. Ellos decían creer en Cristo, pero decían que se necesitaban las obras de la ley y la circuncisión para ser salvados. Es decir, era la fe en Cristo Jesús más las obras, para salvación o para justificación. Y Pablo está debatiendo esto. Y la forma en la que les está debatiendo aquí es que finalmente Pablo le va a decir a la iglesia, estos que están haciendo esto, realmente no son creyentes, realmente no aman a Jesús. Realmente ellos que dicen que las obras, es la fe más las obras, lo que está sucediendo es que ellos están diciendo eso porque ellos no quieren enfrentar persecución por relacionarse con el Evangelio de Cristo. Ellos no quieren ser perseguidos a la cruz de Cristo. Y ellos están buscando cómo mantienen su vida cristiana, pero también complaciendo a los judíos para no tener problema con ninguno de ellos. Entonces Pablo los está desenmascarando. Y Pablo está diciéndole a la iglesia, lo que sucede es que ellos no se identifican verdaderamente
con el evangelio. Posiblemente temían perder su estatus, su reputación, o incluso temían ser perseguidos por los judíos de aquel tiempo que tenían poder político o social. ¿Te acuerdas de Pablo cuando era fariseo? Pablo tenía autoridad de los principales líderes judíos para entrar y perseguir a los cristianos, y los sacaba de su casa y los arrastraba. Pablo mismo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Los judíos tenían poder político de alguna forma, aunque no era tan grande, al menos para perseguir a estos hermanos cristianos por no guardar la ley. Y de hecho esta disputa comienza y empieza a subir de tono hasta llegar a Hechos capítulo 5. Si tú vas a Hechos capítulo 5, verás que se tuvo que juntar toda la iglesia para resolver este asunto. Pero Pablo nos está demostrando que Cristo no es el mayor bien de estos que se decían creyentes y a la vez confiaban en las obras. Su mayor bien era su propia reputación, su comodidad. Simplemente desprecian la cruz y no aceptan los sufrimientos que vienen cuando alguien se identifica plenamente con el evangelio. Y mira lo que dice en el versículo 13, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan ¿qué? La ley, pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Ellos desean circuncidarlos a ustedes para decirle a los judíos y gloriarse. Se dieron cuenta, nosotros hicimos que ellos hicieran esto. Y quedar bien con ambos mundos. El deseo de estas personas no es guardar la ley. El deseo de estas personas no es honrar a Dios. Su deseo era cumplir con una exigencia externa que les daba estatus, que los hiciera ver superiores y que mantuviera alejado el sufrimiento de la cruz de Cristo. Querían sumar a los Gálatas a su bando para gloriarse en sus números y en su influencia carnal. Y esto nos enseña algo muy importante. Por eso el punto que quiero anunciar aquí decía: tienes que evaluarte si tu mayor bien es Cristo. Evalúa si tu mayor bien es Cristo, porque tú y yo podemos estar en esta tentación también. Tal vez has escuchado el evangelio desde niño, o tal vez es la primera vez que lo escuchas con más conciencia, y podrías caer en el mismo error de estos hombres pensando: ¿cómo hago para unir los dos mundos? ¿Cómo mantengo mi reputación, mis deseos, mi forma de hablar, mi forma de ser, mi forma de vivir? Que entiendo que muchas cosas no estás de acuerdo a la voluntad de Dios, pero a la vez quiero cumplir con Dios. ¿Cómo hago para quedar bien con ambos mundos? ¿Hay alguna forma en la que no me identifique tanto como cristiano y solamente pueda yo ser como alguien buena onda, que queda bien con todos y no causa problema en ningún lado? Y la respuesta es, hermanos, no, tarde que temprano alguien te va a menospreciar por ser creyente. Pablo le dijo a Timoteo: todo aquel que quiera vivir piadosamente el evangelio será perseguido. Hay veces que es de tu propia familia y eso es doloroso. Hay veces que son de tus amigos. Hay veces que es de las personas que no lo esperabas. Pero el asunto es que necesitamos entender juntos esto. Estamos en un mundo que se opone a la verdad del evangelio. Y tarde que temprano te van a perseguir por ser, o te van a menospreciar o perseguir por ser cristiano. Mis hijos, cuando leemos El progreso del peregrino, hay una parte donde llaman a cristiano un tonto, porque creen un libro, porque creen el libro que es la palabra. Y Cristiano le responde a este hombre que se burla de él, dice: no soy tonto, solo que tengo fe y tú estás ciego a la verdad. Cada vez que pasamos por ahí, mis hijos me preguntan constantemente: ¿alguien nos puede llamar tontos a nosotros por creer en Cristo? Y yo he tenido que decirles a mis hijos: sí, si tú crees en Cristo, alguien te va a menospreciar. Debes de estar listo para eso. El problema con los judaizantes es que ellos no querían pasar por eso y querían ver cómo quedaban bien con los judíos y quedaban bien también con Dios, pero es imposible. Es imposible. Nuestra fe solamente apunta a un lado. O confías plenamente en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, o confías en tus obras. Por eso te pregunto: ¿Cristo es tu mayor bien? ¿Él vale la pena todo? ¿Dios vale la pena todo lo que tengas que hacer o vivir? Ahorita que estábamos en la clase con las personas interesadas en el bautismo, en la membresía de la iglesia y en crecer en su fe, al final cuando les digo que si hay preguntas, Juan me dijo: ¿cuánto nos va a costar? ¿Cuánto va a costar? Y yo le respondí a Juan: nos va a costar todo, Juan. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida a causa del evangelio, la salvará. El evangelio es todo o nada. Y estos hombres no entendían esto. Estos hombres querían estar con un pie acá y un pie allá. No se puede.
El evangelio es tan maravilloso, es tan grande, es tan sublime y abarca todas las áreas de tu vida, transforma todas las áreas de tu vida, que todo tu ser íntegro se ofrenda al Señor. La fe solo tiene una dirección, como lo dije. Es como una flecha que solo puede dar un objetivo. ¿Tu fe está puesta en Cristo o está puesta en cualquier otra cosa? Y Pablo nos está ayudando a ver hacia dónde apuntaba el arco de estos hombres. Pablo nos está ayudando a ver hacia dónde estaba apuntando su fe, y su fe no estaba en Cristo. Si hubiera estado en Cristo, verían el sufrimiento y el desprecio como algo que los hacía más semejantes a su Salvador. Piensa en que tal vez en algún momento tú también fuiste despreciado por ser creyente. Y ojo, cuando digo ser despreciado por ser creyente, me refiero categóricamente a cuando alguien te desprecia a causa de tu fe, no a causa de que eres una persona rencillosa con tu fe. Es diferente. Hay veces que hay gente que dice, oye, es que él es cristiano pero me cae mal. Y digo, no, hombre, a mí también, y yo soy cristiano también, ¿no? No me refiero a ese tipo de que no, es que no me quieren porque yo soy bien espiritual. No. Sino que realmente, debido a que has mostrado tu fe genuina ante el Señor y que has expresado que crees en el Señor, es posible que haya gente que te menosprecie. No siempre pasa, pero pasará. Hay veces que personas te vas a ser un ejemplo para las personas y vas a ser una bendición para las personas. Y va a haber veces que las personas te van a tratar bien cuando se enteran que eres creyente y te van a respetar. Eso también puede pasar. Pero algo que va a pasar sí o sí en algún momento es que alguien te puede despreciar. Y este es el corazón de los judaizantes, de lo que estaban pasando los judaizantes, y Pablo aquí los desenmascara. Pero piénsalo, si tú crees en el evangelio predicado por la palabra, te voy a volver a recordar cómo es que fuiste salvado si has puesto tu fe en Cristo Jesús. ¿Cristo fue despreciado? Sí. ¿Fue un valor de dolores experimentado en quebranto? ¿Hablaron mal de él? Claro que sí. ¿Fue traicionado y humillado injustamente? Sí. Si te preguntaran, ¿ese hombre despreciado es tu maestro y Señor? ¿De verdad quieres ser como él? ¿Qué dirías? La única forma en la que tú y yo podemos responder que sí a todo esto es que Dios, por su gracia y por su Espíritu, haya abierto nuestros ojos para ver la verdad del evangelio. La única forma de responder que sí a todas estas preguntas, no te imagines a un cristiano superdotado, supervaliente que dice, sí, yo y Dios contra el mundo y a mí nadie me hace nada y yo aquí estoy. No. La única forma en la que alguien pueda responder que sí es que por la gracia de Dios tus ojos fueron abiertos y pudiste valorar el evangelio por encima de cualquier otra cosa. Por eso te pregunto, ¿el evangelio es tu mayor bien? ¿Te acuerdas de Policarpo? Hace tiempo te hablaba de él. Que cuando le dijeron a Policarpo que rechazara a Jesús, que renegara de Jesús, que despreciara a Jesús y no moriría, la persona el emperador que le estaba pidiendo esto, al verlo anciano, no queriendo hacerle daño, le dijo, rechaza a Jesús, ya vete a tu casa. Y Policarpo dijo, ¿cómo puedo rechazar a Dios si no ha hecho nada malo conmigo? Si es mi rey. La única forma en la que tú y yo podemos responder que sí a todo lo que he dicho es que por su gracia Dios nos enseñe que su evangelio vale más que cualquier cosa en la vida. Cielos y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. La única forma en la que respondemos que sí ante todo esto, valorando el evangelio por encima de cualquier cosa, es entendiendo la condición en la que estabas sin Cristo y que ahora por su gracia y por su muerte en la cruz del Calvario tú tienes vida y vida eterna y vida en abundancia. Y tu alma fue restaurada y tu alma fue transformada y va a seguir siendo transformada. La única manera de responder sí es el Espíritu Santo llevándote a ver todas las cosas en las que antes confiabas, para tu seguridad, en las que antes confiabas como estatus, en todas tus obras, y poder verlas ahora como basura en comparación del infinito valor de llegar a conocer a Cristo Jesús. ¿Te acuerdas de Zaqueo, de la conversión de Zaqueo? Zaqueo era alguien que engañaba a la gente, le robaba a la gente, no lo querían, y cuando llegó Jesús a su casa, Zaqueo, después de haber creído en él dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien se lo voy a dar 4 veces. No hay que ser muy buenos en matemáticas para saber que Zaqueo se iba a quedar sin nada. ¿Pero por qué hizo eso Zaqueo? ¿Porque alguien lo estaba manipulando? ¿Porque alguien le está haciendo coco wash? No, porque simplemente Zaqueo valoró a Cristo por encima de cualquier otra cosa.
Las cosas que hacemos las hacemos porque Cristo es nuestro mayor bien. Preocuparnos unos por otros, llevar las cargas los unos de los otros, amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Todo esto que Pablo ya ha dicho en la carta a los Gálatas, lo hacemos porque hemos llegado a la conclusión de que Cristo es nuestro mayor bien. No las hacemos como obras que nos justifican, sino las hacemos como la respuesta al amor tan maravilloso de Dios en nosotros, hermanos. ¿Es Cristo tu mayor bien? Porque te hago esta pregunta, porque el plan de Dios para tu vida y para mi vida es que por su gracia sigamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Te pregunto si Cristo es tu mayor bien, porque el currículum de Dios, el plan que Dios tiene para tu vida es seguir transformándote a la imagen de Cristo. No hay otro camino. El currículum de Dios para tu vida no es hacerte el empresario más exitoso, que si lo eres está bien, no tenemos problema con eso. No es hacerte la persona más importante de tu región. Que si alguien llega aquí a puestos importantes de gobierno, está bien, no estamos peleados con eso. Pero el plan de Dios seguro para tu vida es que seas quien sea el camino que elijas elegir en tu vida profesional o en tu vida familiar, lo que Dios quiere hacer para tu vida es ser transformado a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y claramente esos falsos maestros no amaban a Cristo, se amaban a sí mismos. Hermanos, ¿es Cristo tu mayor bien? ¿Es Cristo tu mayor tesoro? Y ahora quiero ir al segundo punto. Y es, si Cristo es tu mayor tesoro, mi pregunta sería, ¿vives en la nueva creación? Y voy a saltarme el versículo 14, porque acuérdate que dije que el versículo 14 es como el centro de esta sección. Hay una repetición arriba y una repetición abajo, y ahorita vamos a llegar al centro, que es el capítulo 14. Dice el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Primero nos dice que no se trata de las obras que haces, la circuncisión, o de las cosas que no haces sin circuncisión. Y esto es súper interesante porque muchas veces sentimos orgullo, no solo por las cosas que hacemos, sino también sentimos orgullo al ver a personas que confían en la religiosidad y los vemos con desprecio porque nosotros no hacemos. No sé, piensa que conoces a alguien que guarda el sábado. ¿Cómo lo miras? Con desprecio diciendo, ay, pobre, no ha leído bien la Biblia el pobrecito. Guarda el sábado cuando tiene que guardarlo. Está bien mal. Estás haciendo exactamente lo mismo que los de la circuncisión. Por eso Pablo aquí dice, nos deja bien en claro, porque ni la circuncisión ni la incircuncisión valen algo. Lo que vale es la nueva creación. Aún en la actualidad, hermanos, debemos de tener cuidado de no creernos superiores solo porque nosotros no confiamos en las obras. Porque la vida cristiana en ningún punto va a producir orgullo en tu vida. Si sientes orgullo en la vida cristiana, ese es tu pecado, tu carne que anda por ahí, que quieres sobresalir, que quieres ofender a otros. Pero la vida cristiana no produce orgullo. Bueno, solo produce uno y ahorita lo vamos a ver al final. Es decir, el orgullo hace que te enorgullezcas de lo que haces para Dios, y el orgullo también puede hacer que te enorgullezcas de lo que no haces. Pero justamente Pablo está diciendo, eso no importa, lo único que importa es la nueva creación. Y escucha bien esto, porque no lo leamos como algo que nos descalifica, sino como un llamado a vivir en la gracia de Dios. Esta oración de Pablo no es para condenarte, sino para mostrarte el camino de salvación. Hay un meme en internet que está un hombre con una cara asustado. Me estoy quemando mucho diciéndoles que veo memes. Pero un amigo me pasó un meme donde un hombre está con la cara asustado y lo que dice el título de esa foto es el hermano que ya se había circuncidado cuando llegó la carta de Pablo. Es decir, hay personas que se circuncidaron antes de llegar la carta de Pablo, posiblemente sí. Y Pablo les está diciendo, tranquilos, no es la circuncisión y la incircuncisión, sino es la nueva creación. Es cómo respondemos a esta verdad de la palabra para estar en esta nueva creación. Así que, hermano, no importa si hasta este punto te has dado cuenta de que estabas en un error. No importa si te acabas de dar cuenta de que toda tu vida la has vivido fuera de la gracia, confiando solamente en tus obras, metido en una iglesia, buscando tu propia gloria y tu orgullo en la iglesia. Tampoco importa si crees que eres mejor que la gente religiosa porque tú nunca has
sido los que oran por los alimentos o se persignan o tienen textos bíblicos en la pared y hasta te has burlado de eso como personas religiosas. Eso tampoco importa, porque no ser religioso tampoco te salva. Lo único que verdaderamente importa es la nueva creación. Lo único que verdaderamente importa es si has creído verdaderamente en el evangelio que Pablo dijo desde el primer capítulo. Dice capítulo 1, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Lo único que demuestra que estás en el reino de Cristo, que has sido salvado, no es lo que haces ni lo que no haces, sino es donde tienes tu confianza. Es donde has puesto tu fe. Lo repito, nuestra confianza no está en el hacer ni en el no hacer. Nuestra confianza está en Cristo, quien nos ha hecho nuevas criaturas y nos ha introducido en su reino. Por eso el pasaje pasado decía, no se cansen de hacer el bien. Porque tal vez si tú estás haciendo algo bueno por tu iglesia, algo bueno por tus hermanos, luego dices, oye, no será ya muchas obras, me voy a desviar un poco creyendo en las obras, mejor ya voy a dejar de hacer cosas, que las hagan otros. No, tranquilo, no te canses de hacer el bien. No es malo servir en la iglesia, no es nada malo invertir tiempo en tu iglesia sirviendo a tus hermanos, siempre y cuando lo hagas con tu fe apuntando a la gracia de Cristo y no a tus propias obras. En el verdadero pueblo de Dios no importa si eres judío o gentil, lo que importa es la salvación por la fe. Por esta razón Pablo dice en el versículo 16, y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. O en una mejor traducción de la idea sería la misericordia sea sobre ellos, es decir, sobre el Israel de Dios. El Israel de Dios, hermanos, son todos aquellos que confían en Cristo. Todos aquellos que han venido a la fuente de salvación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Es como si Pablo nos llevara a recordar lo que vimos en el capítulo atrás. La nueva creación es la que da el fruto del Espíritu, ¿te acuerdas? Los que combaten a la carne, los que aman a sus hermanos y los que llevan a sus cargas, no es porque sean buenos cristianos, sino porque han sido hechos nuevos, están en esa nueva creación. Acuérdate, no regreses al tema o al esquema de las obras. ¿Quiénes son los que están conforme a esta regla? ¿Quiénes son los que están en la nueva creación? ¿Quiénes son el Israel de Dios? Aquellos que han venido a Cristo con fe. Aquellos que son descendientes de Abraham por la fe. ¿Te acuerdas de eso? Que los de la fe son los verdaderos descendientes de Abraham, aquellos que confían en la promesa hecha a Abraham, aquellos que confían en Cristo, quien nos salvó y nos amó y nos libró del castigo de la ley y llevó ese castigo sobre él para darnos salvación y vida. Hermanos, esto es lo que obtenemos del evangelio: gracia, paz y misericordia, y todas estas cosas fluyen de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Él es lo más valioso que un cristiano puede poseer, porque de él emana la vida. Porque de él viene todo bien. Dijimos la semana antepasada, de su interior. No importa lo que haces y lo que no haces. Lo que importa es donde tienes puesta tu fe. Por esta razón, tienes que preguntarte si estás en esa nueva creación o estás luchando para que alguien vea que tú sí eres cristiano. Te estás esforzando para que nunca nadie vea tus errores, tal vez, porque no te gusta que vean tus errores. Y tal vez estás confiando mucho en la carne. Pero tienes que evaluarte si estás en esa nueva creación. Debes de soltarte de tus obras y venir al Señor con fe y vivir de acuerdo a esa nueva creación. Y en el versículo siguiente, versículo 17, es como si Pablo soltara el micrófono, ¿no? Hablara y suelta el micrófono. Esta acción de ya dije todo lo que tenía que decir. Dice Pablo, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. A partir de ahora, diría Pablo, que nadie me vuelva a decir que el evangelio que predico no es el verdadero evangelio. Que nadie quiera agregarle obras a este mensaje de salvación. ¿Por qué nadie debe molestar a Pablo? Porque en su cuerpo lleva las marcas de Jesús. Y ojo, no lo pienses en un sentido místico. ¿Te acuerdas que hace tiempo salió como en la tele, salían estas leyendas o mitos de que en algún lugar de quién sabe dónde había gente con estigmas, le llamaban? Y que le salía sangre de las palmas o de los pies o de la frente, y decían que eran apariciones de los estigmas de Jesús. No se está refiriendo a eso Pablo, ¿okay? Cuando Pablo dice que lleva las marcas de la cruz o que lleva las marcas del sufrimiento, significa que él ha sufrido, literalmente hablando, por predicar el evangelio de Jesucristo. Pablo está concluyendo que él lleva en su cuerpo, literalmente, cicatrices, azotes y pedradas, los sufrimientos de Cristo. Y si de algo podemos estar seguros es que Pablo fue
un seguidor fiel que sufrió a causa de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Su llamado en Hechos capítulo 9 incluía que Dios le mostraría lo mucho que debía de padecer a causa de su nombre. Y los sufrimientos de Pablo son maravillosos en este sentido, en que nos demuestran que realmente Dios hizo una obra de transformación para él. Imagínate, de ser el perseguidor de la iglesia, se encuentra con Cristo y ahora él acepta los sufrimientos. ¿Qué mayor ejemplo tenemos nosotros de que realmente el evangelio de Jesucristo transforma la vida de alguien desde adentro? ¿Qué mayor ejemplo tenemos nosotros de que el evangelio verdaderamente cambia nuestros afectos y nos hace valorarlo por encima de cualquier otra cosa? Que nadie moleste a Pablo, porque es evidente que la gracia operó en él. Él no tiene problema con identificarse plenamente con los padecimientos de Cristo, porque Cristo es su mayor bien. Y si te fijas, esto es lo contrario a los judaizantes de arriba. Los judaizantes de arriba no querían identificarse con los sufrimientos de Cristo. Así que llegamos a la parte en medio y la parte final. Entonces, glóriate solo en Cristo. Entonces Cristo es tu mayor bien. Llegamos a esta declaración central, enfática y final de la carta de Gálatas. Dice Pablo: pero jamás me glorié yo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Es como si Pablo estuviera diciendo: jamás me glorié yo en la vanidad o en los deleites de este mundo, porque este mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo está diciendo que el mundo ya no cuente con él, ni él cuenta con el mundo. ¿Por qué? Porque Dios es su mayor bien. Hermanos, escuchemos las palabras inspiradas por Dios mismo hacia la vida de Pablo. Gloriémonos en Cristo. Él es suficiente para nuestras almas. Él es suficiente para sustentar todas nuestras necesidades y es suficiente para sostener nuestra fe hasta el día que nos llegue a casa, hasta que estemos con Él. Pablo está jalando la palanca de la presa para abrir esa compuerta y está diciendo que la única razón de nuestra esperanza y de nuestra gloria es Cristo, a tal grado que el mundo ya no lo deslumbra. Y esta es una verdad que se encuentra en todos lados en la Escritura. Solo quiero llevarte al Salmo 73 para que veas lo siguiente. El salmista está diciendo en el Salmo 73, versículo 25, el contexto es que él está viendo cómo los impíos o los que no confían en el Señor prosperan. Y él dice: Dios es bueno, pero cuando empiezo a ver cómo los impíos prosperan, por poco me resbalo teniendo envidia de ellos. Por poco mi corazón es tentado a renunciar a la bondad de Dios por imitar a estos hombres impíos. Pero después el salmista dice: hasta que entré en la presencia del Señor, hasta que escuché, hasta que fui enseñado por Dios y me di cuenta el fin de ellos. Y me di cuenta que mi corazón se había llenado de amargura. Dice el 21, y en mi interior sentía punzadas. Entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo soy contigo, tú siempre me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Es decir, el salmista tuvo envidia y después, cuando entra en la presencia de Dios, entiende muchas cosas y dice: yo era como una bestia, no entendía. Y dice el versículo 25, fíjate cómo cierra este salmo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. ¿No te da curiosidad preguntar cómo el salmista llega a esta conclusión? ¿Cómo es que el salmista llega a declarar esta cosa tan importante? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y eso es complicado porque tú y yo deseamos un montón de cosas de la tierra. Tú y yo deseamos tal vez una mejor casa, un mejor carro. Deseamos que nuestros hijos vayan a una mejor escuela. Deseamos un montón de cosas. Y ahorita quiero explicarte que esos deseos no son malos en sí mismos. Pero también quiero explicarte lo que el salmista está entendiendo aquí, de que fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Es pecado entonces disfrutar del mundo? Porque Pablo está diciendo que el mundo ya no cuente conmigo ni yo cuento con el mundo. ¿Puedo disfrutar las cosas que el mundo ofrece? ¿Es malo disfrutar de un buen partido de fútbol? Por supuesto que no. ¿Está mal que disfrute ver la Fórmula 1 con mis amigos? Eso sí, porque ni es deporte. ¿Está mal que disfrutemos de nuestra comida favorita o de unas vacaciones en la playa? Desde luego que no. Nada de esto es necesariamente malo.
De hecho, Eclesiastés nos dice que es bueno que el hombre disfrute del resultado de su trabajo. Pero el creyente verdadero está obligado a hacer una comparación. Está obligado a comparar todas las cosas que le causan satisfacción con la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y en comparación a Cristo, todas esas cosas están infinitamente por debajo. ¿Por qué? Porque ninguna de esas cosas tiene la capacidad de producir en nosotros vida eterna. ¿Has estado enfermo? ¿Te duele todo? ¿Piensas que no pasas al siguiente día? ¿Cómo te ayuda a decirte, oye, te acabas de ganar un viaje a las Bahamas con todo pagado? ¿Te ayuda en algo? No. Estás enfrentando una situación difícil, dura, económica, una crisis, y te dicen, oye, ¿qué crees? Los Rayados ganaron, quedaron campeones. Bueno, fuera, pero te dicen eso, ¿y eso qué hace en tu alma? Nada. Pero en medio de todas estas cosas, tú y yo podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero en medio de todas estas cosas podemos demostrar que el Evangelio de Jesucristo brilla en nosotros, trasciende este mundo y nos llena de gozo y de esperanza para afrontar cualquier dificultad que este mundo tenga para nosotros. En nuestros peores fracasos, cuando sufrimos por malas decisiones, solo encontramos alivio en la cruz. ¿Cómo podríamos gloriarnos en cualquier otra cosa sino solo en Cristo, que es suficiente para nosotros? La forma en la que mantenemos una correcta relación, hermanos, con las cosas que tiene este mundo para nosotros, no es buscando un equilibrio. Es decir, muchos piensan un poquito de esto y un poquito de aquello, me doy un capricho, pero luego después sirvo algo en la iglesia y ahí voy compensando. Y no es nada de eso. La forma en la que cuidas tu corazón de deleitarte más en las cosas del mundo que en Dios mismo es deleitándote y disfrutando a Cristo por encima de cualquier otra cosa. ¿Sabes cuál es el problema? Si me preguntaras, ¿está mal deleitarme en el fútbol? Yo te diría, no. Lo que está raro es que seas cristiano y cuando estamos cantando no cantes. ¿Te das cuenta de la diferencia? Oye, ¿está mal que yo disfrute cualquier otra cosa? ¿Viajar, hacer lo que sea? No. Lo que estaría mal es que en tu vida personal no tengas una devoción sincera por Cristo. Piensa en nuestra relación de pareja. ¿Está mal que yo disfrute mi tiempo con mis amigos? No. Pero está mal que cuando llego a casa estoy amargado todo el tiempo y no disfruto a mi esposa. Ok. ¿A quién estoy disfrutando más? ¿Cómo me estoy deleitando en Cristo? Porque cuando nuestro deleite, hermanos, está en Cristo, ese deleite en Cristo, ese gozo en Cristo por su salvación, pone en su justa dimensión todas las demás cosas. Porque si tú tienes tu esperanza puesta en un proyecto y ese proyecto se cae, tú te caes con él. Pero si tú tienes tu esperanza puesta en Cristo y el proyecto se cae, pues sí duele, ¿verdad? Porque dices, híjole, ¿no? Se fue ese proyecto. Pero no me caigo porque Cristo me sostiene. Y porque mi vida no depende de los proyectos. Mi vida depende del Señor. Por eso Pablo nos está diciendo, si vas a gloriarte de algo, solamente gloríate de haber sido salvado por gracia, por Cristo. Te lo digo de la siguiente manera y cierro. Aún recuerdo la sensación cuando salió el iPhone 4S. Hace un chorro de tiempo. Pero déjate de cuento un chisme. El iPhone 4S fue el único celular que yo tuve nuevo cuando era nuevo. A partir de ahí todo es un efecto dominó. Alguien en la familia cambia, se lo da a alguien más, ese alguien más a alguien más y este me lo pasa a mí. ¿Okay? El único iPhone nuevo que he tenido es el 4S. Y no me estoy tirando al suelo, solamente les digo la verdad. Y yo todavía recuerdo cuando salió el 4S, me lo regalaron y yo dije, wow, tengo el mejor celular que hay. Yo te recuerdo la sensación. O sea, era como, lo veía todo el tiempo, lo quería enseñar todo el tiempo, así como ustedes andan con sus iPhone 16. Pero esa sensación se sintió horrible cuando sale el 5. Y luego sale el 6 y el 6S bien rápido. Y ya me veían con el iPhone 4S y me decían, ¿ya comiste o cómo andas? ¿No? Hermanos, el Evangelio nunca queda obsoleto. Por eso nos gloriamos y por eso es nuestro mayor bien. Porque nunca jamás va a haber algo que le supere. Ningún deleite, ningún logro,
Nada puede superar el deleite y el gozo y la esperanza que causa haber sido salvados por la gracia de Cristo. El Evangelio nunca queda obsoleto. Entre más avanzas en el camino, sigues demostrándote una y otra vez que nada se compara a la fidelidad de Dios. Puedes demostrarte una y otra vez que sus misericordias son nuevas cada mañana. El Evangelio te sostiene tu esperanza en las tragedias, pero también te ancla en los momentos de éxito, cuando todo va bien en la vida. Entonces el Evangelio, hermanos, es nuestro mayor bien. La única gloria que sentirás en las buenas y en las malas es haber sido salvados por gracia. Hermanos, Cristo es nuestro mayor bien. No permitamos que nada nos separe de nuestro mayor bien. No permitamos que nada nos separe de esa verdad del Evangelio que nos está transformando y nos está haciendo nuevas personas. Porque no importa lo que haces o lo que no haces, sino importa que tu fe esté puesta en Cristo para que estés en la nueva creación. Así que por esa razón tienes que considerar bien si tú estás lidiando entre dos mundos, identificándote plenamente con Cristo o con temor de identificarte plenamente con Cristo. Te digo algo, vale la pena vivir para el Evangelio, porque el Evangelio es nuestro mayor bien. Y Pablo termina en el último versículo diciendo: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y que esta verdad de que Cristo es nuestro mayor bien les ayude a tomar decisiones en sus vidas. Les ayude a dirigir el corazón de sus hijos hacia lo que deben valorar más. Les ayude a dar testimonio a sus hijos que realmente valoran lo que ustedes dicen que valoran. Y que nos ayude como iglesia a seguir siendo sostenidos por su misericordia y su gracia, porque ese es nuestro mayor bien. Oramos. Padre, gracias por tu salvación en Cristo. Nos gloriamos solo en ti, Señor. Nos sostenemos solo a ti. Agradecemos tu salvación. Declaramos que tú eres suficiente para nosotros. Declaramos que tu Evangelio nos sostiene. Y ayúdanos, Señor, a confesar y a vivir que en tu Evangelio es nuestro mayor bien. Que jamás nos gloriemos en otra cosa sino en haber sido salvados por gracia, no por nuestras obras. Así que susténtanos, Señor, con el poder de tu palabra, con el poder de tu Evangelio, ahora y hasta el fin. En Cristo Jesús. Amén.